Este mensaje que continuamos en esta segunda parte del libro de los Hechos, en nuestra serie que se llama Llenos de su poder para ir. Y este mensaje, el título le he puesto El Evangelio avanza ante oposición. Y si quieren ponerle ustedes ahí entre paréntesis, primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. El Evangelio avanza ante oposición. Hechos, capítulo 14, versículo 1. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida. Y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Bien, vamos a repasar. Hace dos semanas introduje yo este viaje misionero hablando de la iglesia de Antioquía. Ahora en la Biblia no se confundan, hay dos Antioquías. La primera Antioquía está en Siria, que es de donde salió Pablo, que en ese entonces le decían Saulo, y Bernabé, que fueron enviados. ¿Se acuerdan ustedes? El Espíritu Santo les habló a los ancianos por medio de una palabra profética ahí en Antioquía, y ahí les dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he preparado para que ellos vayan y hagan. Ellos oraron, ayunaron, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Okay? Salieron de ahí, se subieron a un barco y se fueron a Chipre. Eso relata el capítulo 13 del libro de Hechos. Chipre fueron ahí porque de ahí era Bernabé. Entonces Bernabé fue a su tierra, a su familia probablemente, a donde él conocía. Saulo era de Tarso, que era más al norte de Antioquía, en Siria todavía. Entonces van ellos ahí a Chipre, en donde tienen ahí bastante éxito. Ahí inclusive cruzan la isla y en una ciudad ahí que se llamaba Pafos, encuentran a un procónsul romano que, hombre piadoso, recibe la palabra y cree. Pero luego inmediatamente, que ya se van ellos, salen de ahí de esa ciudad y cruzan hasta lo que es ahora Turquía y van caminando derecho como 100 millas hacia adentro. 100 millas está lejos, es como de aquí a Ruidoso más o menos. 100 millas hacia adentro a otra ciudad llamada Antioquía de Pisidia. En esta Antioquía se piensa que fueron ahí porque el procónsul Sergio Paulos, que se había convertido, era de esa ciudad.
Y probablemente ellos salieron de ahí de Pafos y él les pidió, vayan a mi ciudad, háblenle a mis parientes o alguna cosa así. Y ellos tomaron esa decisión y se fueron hasta esta Antioquía. El problema es que ahí en Antioquía la cosa se pone un poquito ya más peliaguda. ¿Ok? Que es aquí, en donde empezamos nosotros la historia. ¿Qué pasó en Antioquía? Predicaron en Antioquía y dice que se hicieron muchos discípulos y que entonces los corrieron de ahí, los echaron de ahí, ¿verdad? Se dieron cuenta que los querían apedrear. Hubo toda una conspiración y entonces los judíos por celos los echan de Antioquía y ellos salen de ahí y empiezan a ir a las ciudades que están al sur, empezando por Iconio, que es lo que estamos leyendo esta mañana. Entonces, en todos esos pasajes, por eso les quiero que lean, porque en todas estas ciudades donde ellos fueron, en todos lados encontraron conversiones y en todos lados encontraron oposición. Y es una cosa dramática que nosotros vamos a ver. Aquí, en este primer viaje, se marca ya la estrategia del Espíritu Santo clarito en lo que Él iba a querer hacer. Empezaban predicando en las sinagogas, luego rechazados por los judíos y se iban a los gentiles y establecían iglesias donde había tanto judíos como gentiles. Luego había una oposición, se iban a otra ciudad y en otra ciudad hacían exactamente lo mismo. Vemos nosotros también aquí que hay ya un cambio en la estrategia de la operación del equipo. Bernabé, si ustedes se acuerdan, era el apóstol mayor, el apóstol viejo, el reconocido, el hombre piadoso, que porque tiene confianza él y tiene esperanza de Pablo, lo va y lo rescata y lo lleva a Tarso y luego después va y lo recoge y se lo trae a Antioquía y ahí es discipulado y anda con Bernabé. En estos pasajes vemos nosotros que Saulo no solamente le cambian el nombre y empieza a usar su nombre romano, sino que también empieza a ser el líder, el hombre más joven, el hombre que iba a ser usado por Dios para abrir el evangelio con los gentiles. Y Bernabé lo vemos apoyándolo, lo vemos acompañándole, pero empieza a haber una estrategia mayor aquí. Ya el Espíritu Santo empieza a avanzar en el mundo de una manera poderosa. Y al avanzar el evangelio se despierta una oposición. Empieza a haber un choque, un conflicto. ¿Por qué? Porque los apóstoles vinieron y trajeron un ataque frontal al reino de las tinieblas. La iglesia empieza a avanzar contra las tinieblas. El evangelio empieza a arrancarle y arrebatarle gente al reino de las tinieblas y eso produce conflicto. Los poderes existentes empezaron a ser retados. El reino de este mundo empezó a ser retado. El reino de Satanás empezó a ser retado. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que el avance del evangelio es imparable. No se puede detener. No se detiene, sino que avanza. Llegan a un lugar donde hay oposición, ellos se van a otro lado. Y en el otro lado sucede lo mismo. Y aquí inclusive, ¿verdad? Estamos viendo aquí que a pesar de ello, en el versículo 13 empieza con esta frase, dice, con todo, aunque fueron envenenados con odio los judíos contra los discípulos, dice, con todo se quedaron ahí mucho tiempo, hablando valientemente y confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia. Qué hermosa frase, qué hermoso ejemplo. Ellos seguían. Después vamos a ver que apedrean a Pablo, lo medio matan. Aquí literalmente se puede decir lo medio mataron. Aunque estás muerto o no estás muerto, pero fueron y lo tiraron afuera de la ciudad, muerto, pensando que estaba muerto. Se levanta Pablo, se regresa a la ciudad, se va
a la siguiente ciudad, no sé cuántos días tardó en llegar. ¿Qué es lo primero que hace? Sigue predicando. Yo me quiero imaginar cómo queda una persona que lo dejan medio muerto apedreado. Yo me acuerdo cuando era niño que me daban pedradas y se me hacía un moretón negro y un chipote, o sea, una bola. Imagínense que te maten a pedradas. Todo descalabrado, todo ensangretado, los ojos morados, la nariz quebrada. Yo no sé cómo quedó Pablo. Así estaba predicando el Evangelio. Así estaba haciendo discípulos. Estos hombres, hermanos, eran heroicos. ¿Okay? Pusieron a Memo Ochoa como el héroe de México. Hermanos, no tiene heroísmo parar una pelota. ¿Quieren saber lo que es un héroe? Alguien que es apedreado por su fe, queda muerto, casi muerto, lo tiran donde tiraban los muertos, se levanta, regresa a la ciudad, se va a otra ciudad y sigue predicando. Eso es un héroe. Nosotros estamos aquí por el heroísmo de estos hermanos que no se detenían, que tenían una pasión por predicar el Evangelio a pesar de la oposición. Eso es avivamiento. Eso es el poder del Espíritu Santo obrando, hermanos. Si tú quieres ver poder, ahí está el poder. Eso no es humanamente posible. Eso no sucede. Pero lo vemos en los apóstoles. Y recordamos lo que les dijo Jesús: váyanse a Galilea, dice, y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibiréis poder y vas a proclamar este evangelio en todo el mundo. Ahí está el poder. Yo quiero que lo veamos. Hermanos, qué bueno que tocó el día de hoy que jugó la selección. Qué bueno que tocó. Porque nos ayuda a ver claramente lo que este mundo considera prioritario contra lo que el Espíritu considera prioritario. Piensen ustedes en Pablo. Piensen lo que este hombre está haciendo en este capítulo y piensen si a él le hubieran dicho: Pablo, no prediques el evangelio el día de hoy, mejor quédate a ver un partido de fútbol. ¿Qué hubiera dicho el apóstol? Nos ayuda a verlo, ¿me entienden? Nos ayuda el día de hoy a comparar y no trivializar lo que estos hombres estaban viviendo, verlo en la magnitud de lo que es. Y nos ayuda el hecho, ¿verdad?, de la tentación que todos experimentamos. Yo experimenté decir: híjole, Señor, pues yo también quiero ver el partido. Pero ¿qué es más importante? El partido de fútbol no cambia la vida de nadie. De nadie. Pero el evangelio salva vidas para la eternidad. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estas son las preguntas que debemos hacernos cuando estemos considerando el testimonio de los apóstoles saliendo a predicar el evangelio. Primero que nada, nosotros también creemos que el evangelio es imparable, indetenible y que siempre cuando salga va a producir fruto. ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente creemos que si enviamos a Jorge, que tenemos el privilegio de enviarlo allá con Carlos Alberto, creemos que lo que él vaya a hacer allá va a tener fruto? ¿O decimos: bueno, pues háganle la lucha, hermanos, a ver qué pasa, quién quita y a lo mejor se salve alguien? ¿O estamos convencidos que el evangelio va a transformar vidas, como lo estaban ellos?
Otra pregunta que debemos nosotros considerar y preguntarnos: ¿estamos nosotros dispuestos a pasar tribulación por el Evangelio de Jesús? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a seguir predicando, enfrentando una persecución o sabiendo que hay una consigna en nuestra contra o que nos quieren apedrear? ¿Seguiríamos predicando? Les digo que qué bueno que el día de hoy fue el Mundial, porque si nos puede detener un juego de fútbol, ¿acaso no nos detendrán las piedras? Entonces, Señor, bueno, estamos ejercitándonos, Señor, nosotros no somos como los apóstoles, pero estamos dispuestos, Señor, a buscar de ti, aún a pesar que nos perdamos el ver un juego. Por ahí se empieza, cuando menos, ¿verdad? ¿Es entonces el Evangelio nuestro tesoro o hay otras cosas más importantes para nosotros? Para ellos, aparentemente, por lo que vemos aquí, no había nada más importante que predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Porque vamos a ver así, como les digo, estoy dándoles esto como introducción. Ahorita vamos a ver un poquito más este pasaje que acabamos de leer. Pero lo que vamos a ver a través de estos dos capítulos, y voy tocando algunos pasajes en el 13 y otros en el 14, vamos a ver tres cosas. Primero que nada, vamos a ver la manera en que predicaban. ¿Por qué? Porque miren cómo dice, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. ¿Cómo es? ¿De qué manera hablaron? ¿Por qué dice que hablaron de tal manera? ¿Cómo es que hablaron? De tal forma que vieron un fruto, muchos creyeron. Vamos a ver también en estos dos capítulos, vemos que Dios interviene respaldando con su gracia esa predicación. Y queremos ver el respaldo de Dios, porque tenemos que creer que si nosotros salimos, nosotros también vamos a ver el respaldo de Dios. Y número 3, vamos a ver el efecto que tiene ese mensaje. El efecto que tiene ese mensaje, lo que produjo en la gente y que nosotros podemos esperar que va a producir también con nosotros. ¿Ok? 3 cosas. La primera, la manera en que predicaban. Cuando dice hablaron de tal manera, me intriga muchísimo esa frase, porque la pregunta es, bueno, ¿y de qué manera hablaron? Hablaron de tal manera. ¿Cómo es que hablaron? Número 1, hablaron con diligencia. Fíjense que dice ahí que se detuvieron allí mucho tiempo, versículo 3. O sea, su predicación no era pasajero, era como una constante fuerza, así como el mar, como las olas del mar, que están pegue y pegue y pegue y pegue, insistiendo, diligentes, no se cansaban, estaban continuamente. Su intención era de estar explicando detenidamente. En el capítulo 13, cuando Pablo empieza a hablar a los judíos en Antioquía, en el versículo del 16 al 41, es un discurso largo que él da. O sea, se ve el cuidado que tiene de estar repasando la historia de Israel, de estar viendo las promesas de Moisés, de estar viendo la palabra, lo que prometía, lo que anticipaba, lo que profetizaba acerca de Jesús. Entonces ellos estaban continuamente, iban a la sinagoga, predicaban, la gente respondía, salían de ahí animándolos. A la siguiente semana regresaban otra vez el sábado y volvían a predicar. O sea, era constante, era continuo. Ellos no estaban entonces esperando que nomás con hacerlo una vez, con eso iba a ser suficiente. Nosotros eso queremos a veces, ¿verdad? Queremos el evangelio a la McDonald's, la caja rápida, ¿verdad? El autoservicio rápido. Vamos, sí, mira, no, ¿sabes qué? Cristo te ama, conviértete y ya. Y queremos ver resultados. Bueno, ellos hablaron de tal manera que predicaban con diligencia, predicaban con constancia, predicaban continuamente, estaban con esto y no lo soltaban y no lo soltaban. Dice largo tiempo, volvían y volvían. Segundo, ¿cómo predicaban? ¿De qué manera predicaban? Dice, predicaban
valientemente. Valientemente, porque inmediatamente se topaban cuando ellos predicaban con esto, con que había gente que no creía. Se topaban con la incredulidad. Dice que había unos judíos, versículo 2, pero los judíos que no creyeron. Dice en otra parte que los judíos que no creyeron, cuando ellos estaban predicando en el capítulo 13, ahí en el pasaje ese que les mencioné, capítulo 13, antes de ahí del 46, dice que los judíos que se oponían blasfemaban contra Dios. O sea, ellos hablaban de Jesús resucitado, ellos blasfemaban, decían, ese Jesús era un nadie, era un miserable, era un criminal. Fue muerto porque era un criminal, era malvado, blasfemaban contra Jesús. Y ellos, dice, valientemente seguían predicando. ¿Ok? Ahora, eso definitivamente para los gentiles que no sabían ni qué rollo, ellos estaban oyendo a Pablo predicar y luego los judíos oponerse ahí, decirles y una discusión ahí. Ellos podían ver que los apóstoles predicaban con autoridad, valientemente, con un valor, sabiendo que eso les iba a acarrear problemas. Porque estaban aún hasta señalando y diciéndole a los judíos, ustedes no vayan a ser como aquellos que viene la palabra de Dios y no se arrepienten. No vayan a estar ustedes rechazando la piedra angular que es Cristo Jesús. Arrepiéntanse. Dice en el versículo 13:46, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor, dice, y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Vean ustedes el valor de estos hombres, de juzgar aún mismo a sus hermanos judíos, a sus parientes judíos, decir, ustedes están rechazando la palabra de Dios, la vida eterna, no se consideran dignos de recibir esta palabra. Dice, con valor lo dijeron. Ahora nosotros, desgraciadamente, hermanos, nos falta valor. Le sacamos muchas veces. Tenemos miedo de que nos rechacen. Tenemos miedo que nos digan, no seas exagerado. Tenemos miedo que nos digan, ya, por favor, no me estés diciendo, no me hables. Pero ellos eran diligentes, constantes y valientes. Y no se trata de estarle dando bibliazos a la gente, pero sí se trata de que vean que nosotros tenemos una convicción que es inconmovible. Tenemos que predicar valientemente. Predicaban, luego, tercero, primero dijimos con diligencia, segundo, valientemente, y tercero, predicaban el evangelio de Cristo resucitado. Hermanos, predicaban el evangelio, no religión, no moral, no cómo te debes de portar o cómo te debes de vestir, no lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Predicaban las buenas nuevas del evangelio. Miren, vayan ahí a su Biblia, hablan en el capítulo 13, en el versículo 32, y vamos a tomar este ejemplo cuando ellos les están hablando a los judíos ahí en Antioquía. Hechos 13:32. Y dice, y nosotros os anunciamos la buena nueva. ¿Qué quiere decir la buena nueva? ¿Cómo se dice buena nueva? En hebreo, en griego. Evangelio. Esa palabra es evangelios. Nosotros os anunciamos el evangelio, la buena nueva, de que la promesa hecha a los padres, la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, la promesa hecha a los padres, a esos padres se está refiriendo. Dios la ha cumplido a nuestros hijos
al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Están citando la Escritura y están diciendo, mira, Dios ha cumplido la promesa, ha resucitado a Jesús y eso es una buena noticia. Y en cuanto que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera, os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Están diciendo buenas noticias. Están diciendo Cristo resucitó y eso viene entonces las promesas de Dios que le prometió a David, que prometió a los antiguos en el Antiguo Testamento. Nosotros las estamos recibiendo. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, vean las buenas noticias. Aquí está el anuncio de las buenas noticias. Por tanto, hermanos, versículo 38, sabed que por medio de Él, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Por medio de Jesús resucitado, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados. Ahí están las buenas noticias. Y que de todas las cosas, de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado, es perdonado, es limpiado, es considerado justo delante de Dios. Es un mensaje de buenas nuevas. Y las buenas nuevas principales es la promesa de que nuestros pecados pueden ser perdonados y que nosotros podemos ser declarados justos delante de Dios. Yo aquí estoy delante de ustedes como un pecador, consciente de todos mis pecados, consciente de mis pecados de esta semana, consciente de mis pecados de esta mañana. Estoy aquí como un pecador, pero estoy aquí como un pecador justificado, que delante de Dios, el Padre Celestial me ha dicho, eres mi hijo y eres justo por medio de Cristo Jesús. Esa es buena noticia. Y el mundo que está condenado en sus pecados bajo la ira de Dios, y algunos de ustedes pueden estar aquí bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, bajo la condenación de Dios, que no han sido perdonados por sus pecados, y no crean que ustedes, porque sus buenas acciones, porque son buenas gentes, porque no le hacen daño a nadie, no puedan decir, no, yo sé que Dios a mí no me va a condenar. ¿Sabes una cosa? Estás condenado en tu naturaleza. Tu misma naturaleza, dice Efesios capítulo 2, es una ofensa a Dios, porque tu naturaleza te lleva a amar este mundo más que a Él. Y el primer mandamiento que debemos de cumplir es que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, totalmente, lo cual no hacemos. Nos amamos nosotros mismos más que le amamos a Él. Y el segundo mandamiento es que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y saben una cosa, no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos amamos más nosotros a nuestro prójimo, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Entonces estamos condenados delante de Dios. Nosotros mismos no buscamos de Dios como debemos de buscarlos. Nadie se puede justificar delante de Dios por sus obras. Aquí está diciendo, nadie, lo que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés. Nadie puede cumplir la ley. Para eso está ahí, para que te des cuenta que no la puedes cumplir. Estás condenado por esa ley, para que entonces clames a Cristo Jesús, que te puede justificar por medio de su sangre en la cruz. Y si tú no lo has hecho, yo te digo esto, si tú no te has entregado a Cristo Jesús en arrepentimiento, yo te ruego, te suplico, te pido el día de hoy, clama a Jesús para que Él te dé estas buenas nuevas y seas justificado delante de Dios. Y no vaya a ser que el día de hoy tú pierdas tu vida y te encuentres con un juez que te va a juzgar sobre las bases
de que si tienes a Cristo o no lo tienes, si fuiste perdonado o no fuiste perdonado, no sobre si hiciste suficientes cosas buenas o suficientes cosas malas. Y te voy a decir una cosa, te va a juzgar en base a su ley y te va a juzgar en base a su santidad. Hermanos, necesitamos nosotros el perdón de Dios, y ellos era lo que predicaban. Y se lo predicaban también a pueblos paganos que adoraban otros dioses, dioses inexistentes, dioses que ellos mismos habían inventado. Y nosotros también salimos a un mundo pagano que tiene sus dioses, que tiene las cosas que ellos adoran, que tiene las cosas a las que ellos le rinden culto. Y no necesariamente son monigotes de yeso o de metal. Nosotros salimos a un mundo que no conoce a Dios, a predicarles las buenas nuevas del Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de esas buenas nuevas, de lo que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz para que nosotros le podamos anunciar a la gente. Y ¿sabes qué? Dios te puede perdonar y Dios te puede salvar y Dios te puede justificar, declarar justo delante de Él. Esas son las buenas nuevas. Predicaban diligentemente, predicaban valientemente, predicaban el Evangelio. Y lo que nosotros vemos es que estaban predicando con ese afán, podríamos decir, y predicaban ese Evangelio con afán. No desistían, o sea, tenían una especie como de afán ferviente. No se detenían, no paraban estas gentes. No los podías detener, no los podías distraer. Y ¿saben qué? El mandato que ellos tenían de ir es el mismo mandato que tenemos nosotros. Ellos vivían esa pasión. Y aquí la pregunta es si nosotros estamos tan a gusto, tan conformes, tan complacientes del hecho de que Cristo Jesús nos perdonó nuestros pecados, que entonces vamos a permanecer aquí sentados. Ellos salieron. Nosotros estamos enviando aquí a Jorge, y no tiene nada que ver con Jorge, porque él estaría dispuesto a hacer lo que sea necesario que el Señor le mande, y tiene muchos años yendo de misionero a muchos lugares. Pero vamos a mandar a Jorge y va a regresar dentro de una semana. Pablo en su primer viaje, que fue el más cortito, el más cerquita, regresó en poco antes de 3 años. Y fue nomás su primero. O sea, ellos tenían un afán por hacer la obra del Evangelio, por llevarla, y nosotros necesitamos eso también, hermanos. El avivamiento que le pedimos a Dios es que nos haga así. Imagínense que todos andemos así, que por el poder del Espíritu adentro de nosotros no podamos detenerlos a predicar el Evangelio a donde quiera que vayamos. Eso es lo que queremos, y eso es lo que le pedimos. Porque así ellos hablaron de tal manera, valientemente confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia. Confirmaba la palabra de su gracia. ¿Cómo la confirmaba? Pues ahí lo dice el versículo 3. Concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Estos hombres no solamente predicaban con poder, sino que oraban con poder. Dice aquí el versículo 8, a partir del versículo 8, viene la historia de un hombre que estaba paralizado. Den la vuelta ahí al 14:8. Cuando estaban en Listra, que fue donde se les armó un gran alboroto, dice en el 14:8, dice: había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, cojo de nacimiento, que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo. ¿Qué estaba escuchando el cojo? El Evangelio, las buenas nuevas.
el perdón de sus pecados. Este estaba escuchando hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él. Pablo estaba predicando y estaba el cojo ahí enfrente de él y de repente lo vio Pablo y lo empieza a ver, fijando su mirada en él. Y luego dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Algunos dicen, nosotros ya no vemos este tipo de milagros. No, efectivamente no los vemos. Dios aquí estaba predicando la salida del evangelio con un poder extraordinario. Con un poder extraordinario. Y dice que el paralítico tenía fe. Y se acuerdan que hace unas semanas, cuando vimos el libro de Marcos, acerca de la fe, que necesitábamos para avivamiento tener fe, porque para Dios nada era imposible. Y no hay nada imposible para aquellos que tengan fe. Bueno, este paralítico tenía fe y Pablo vio y dijo, tú tienes fe para ser sanado, tú ahorita me estás oyendo las buenas nuevas y estás creyendo en ese Jesús y sabes una cosa, entonces levántate. Y se dio un salto y caminó. En otro pueblo anterior a esto, ¿verdad? Estaba Elimas ahí en Pafos, en Pafos. Había un hechicero ahí, un brujo, que se creía la gran cosa y torcía las cosas de Dios, y Pablo lo vio y le dijo, tú malvado, tuerces las cosas de Dios, este es el juicio contra ti, ya no vas a hablar, te vas a quedar ciego. Y en ese momento quedó ciego. Cuando el procónsul vio eso, creyó. Dijo, estos hombres vienen respaldados por Dios. Respaldados por Dios. Ahora, podemos decir que padre, no, pues increíble el apóstol Pablo, tenía una fe increíble, un poder tremendo. ¿De dónde viene todo esto, hermanos? ¿Ya se los olvidó? Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice, cuando ellos los metieron a la cárcel, les dieron latigazos porque andaban predicando el evangelio, salieron de la cárcel, regresaron con sus hermanos y con gozo se pusieron a orar y dijeron este pasaje que siempre me ha impactado tremendamente. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Noten la oración de los apóstoles. Noten todos los discípulos orando ahí, amenazados, enfrentando el conflicto, habiendo sido castigados por predicar. Su oración, ¿qué fue? Señor, que podamos seguir predicando con gran confianza, con atrevimiento, con valentía, con diligencia. Y tú, oh Dios, extiende tu mano y refuerza nuestro mensaje, confirma nuestro mensaje, extiende gracia a tus siervos cuando salgamos a predicar. Ahí lo estamos viendo que está sucediendo en el capítulo 13 y capítulo 14. Hermanos, nosotros tenemos que orar igual. Señor, danos valentía, danos confianza, danos atrevimiento, danos diligencia. Y Señor, y tú extiende tu mano para que tú confirmes nuestra palabra. Y yo no sé si el Señor, si algún día vamos a ver nosotros milagros como los de Pablo, pero sí debemos esperar que el Señor confirme su evangelio y su palabra con su gracia donde quiera que nosotros vayamos a predicar. ¿Y cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema de la iglesia moderna? O sea, ¿cuál es el problema que el movimiento carismático nos ha traído? Y el problema, hermanos, es que nosotros predicamos las sanidades y los milagros como un fin en sí mismo. Y los apóstoles no lo buscaban así. Ellos querían predicar el evangelio y le decían a Dios, Señor, confirma, derrama tu gracia.
Que el mundo vea que tú estás con nosotros. ¿Saben qué? Creo yo que si nuestra convicción y nuestra pasión y nuestro afán es el Evangelio, podemos esperar que el Señor va a confirmar su palabra como dice aquí, y el Señor confirmaba la palabra de su gracia. ¿Por qué? Porque su palabra era una palabra de gracia y la confirmaba derramando gracia a donde quiera que ellos iban. Entonces nosotros también podemos esperar gracia. Podemos esperar que el Señor confirme cuando nosotros salgamos a hacerlo. ¿Okay? Y fue al grado, aquí vemos nosotros, la oposición empieza a manifestarse con ellos porque empieza a haber una resistencia, pero no una resistencia frontal ahí primero, sino que empieza a haber una especie como de un intento del diablo de seducir el corazón de los apóstoles. Pablo le dice, párate, brinca. ¿Y qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hace la gente ahí en donde estábamos? En Listra. Como eran paganos, dijeron, Pablo, o sea, Bernabé es Zeus y Pablo es Mercurio. Y fueron y trajeron un sacerdote de Zeus para que trajera un toro y les ofrecieran un sacrificio ahí. Dijeron, los dioses han bajado y están con nosotros. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada que Abelardo habló de Herodes? ¿Qué le dijeron a Herodes cuando estaba hablando y los estaba regañando ahí a los de Filistea? ¡Voz de Dios! ¿Y Herodes qué hizo? No, si cuando yo hablo la gente me hace caso. Y dice que ahí lo tocó el ángel. Terminó muerto, comido por gusanos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Cuando dijeron, estos son los dioses, nos están sanando. Agarraron sus ropas y las rompieron. O sea, esa era la expresión judía ante la blasfemia. Cuando ellos oían una blasfemia contra Dios, se rasgaban las ropas. Inmediatamente ellos dijeron, no. Inmediatamente dijeron, no, señores. Nosotros venimos a anunciarles el Evangelio y a decirles que se aparten de estas cosas y se vuelvan al verdadero Dios, al Creador de todos los cielos y la tierra. Se rasgaron la ropa y dijeron, no hagan esto. Dice que con mucho esfuerzo lograron apenas detenerlos, casi no logran detenerlos, que les ofrecieran un sacrificio. El problema, hermanos, de todos los avivamientos es que cuando Dios derrama su gracia, cuando derrama su poder, la gente pone sus ojos en el poder y quita sus ojos de Cristo y del Evangelio. Y empiezan a buscar las señales, el poder, la unción, etcétera, etcétera. Y el Evangelio se queda relegado. Y por eso es que los avivamientos, vienen los avivamientos, sube, ¿verdad? Y luego de repente cae. Y a veces dicen, ¿verdad? A veces dicen que después del avivamiento el estado de la iglesia queda peor que como estaban antes, porque la gente se fue tras de otras cosas en lugar de irse tras del que estaba confirmando su palabra con su gracia. Se van tras el regalo, se van tras la gracia en lugar de ir tras del dador de la gracia. La cosa más terrible y más temible, la cosa que más miedo me da al orar por avivamiento, es que no hay mucha evidencia, hermanos, de que hombres con más humildad, con más gracia, con más capacidad que nosotros no han podido resistir la seducción que estaba aquí enfrentando Pablo y Bernabé. Y se empieza a comercializar, se empieza a tratar de expandir, de empaquetar, de domesticar, de vender. Y lo que era un mover de Dios para que avanzara su evangelio se desvirtúa
por la seducción del poder. Y hermanos, es que todos queremos poder. El hombre quiere poder, busca milagros. Eso lo vivió Jesús. Cuando Jesús reprodujo los alimentos, multiplicó los panes y los pescados, la gente le dijo, queremos ese poder. Queremos eso con nosotros. El hombre busca poder. Entonces es muy fácil, hermanos. Yo puedo venir a ustedes a decirles, ¿sabes una cosa? Dios quiere que tú tengas poder. Y Dios te va a dar poder. Y haz esto para que tengas poder. Y vas a recibir poder de lo alto. Y con ese poder vas a vivir en constante victoria. Y tú tienes autoridad. Y tú tienes poder. Y tú puedes. A la gente le gusta recibir eso. Porque nos llama la atención ese mensaje. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Se para el paralítico. Estas gentes empiezan a querer sacrificar. Pablo y Bernabé se rasgan las ropas, resisten eso. Bajan desde Antioquía. O sea, caminaron estas gentes 100 millas. Llegaron ahí a Listra, vieron lo que hizo Pablo y agitaron a la gente en contra de Pablo. Y el que había dado la orden para que se parara, el paralítico, lo agarran y lo apedrean hasta dejarlo muerto. Si yo hubiera sido Pablo, probablemente lo que haga yo, si vinieran ellos a quererme ofrecer sacrificios, les hubiera dicho, no, hermanos, no, calmados, yo soy como ustedes, pero yo tengo poder. Yo tengo poder. Oye, pues que te queremos apedrear. Aguas, yo tengo poder. Te estás metiendo con el ungido de Dios. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Elimas? Bueno, pues abusado. Pablo no dice nada. Pablo no abusa del poder que tiene, del respaldo de Dios. Se deja apedrear. Y ahí es donde vemos el poder de Dios. A la hora de la hora lo apedrean, se levanta. Los discípulos recogen, lo ven y luego ven que sigue predicando diciendo, esa es la pasión de Pablo. El evangelio es la pasión de Pablo. Eso es lo que es verdaderamente importante. Ese paralítico se levantó y se iba a morir. ¿Dónde estaba el poder? El poder estaba en la transformación del corazón para vida eterna. Ahí es donde quiere el Señor que pongamos los ojos y ahí es donde quiere que pongamos nuestro esfuerzo. Tercero, el efecto que produjo. ¿Qué produjo la predicación y el respaldo de parte de Dios? ¿Qué produjo? Número 1, produjo conversiones. Dice que una gran multitud creyó. Una gran multitud creyó. Dice Hechos 13:48, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Esa frase ahí es muy importante del apóstol Lucas, porque nos está diciendo que antes de que nosotros salgamos a predicar, el Señor ya está adelante. Él ya ha salvado, dice, desde antes de la fundación del mundo, ya había escrito nuestros nombres en el libro de la vida eterna. Quiere decir que el Espíritu Santo va adelante, que nosotros no somos los que estamos convirtiendo a las personas, sino que el Evangelio lo que es el medio solamente por el cual el Señor salva.
El Señor es el que salva en base a su autoridad y su soberanía. Por eso nosotros nos llamamos gracia soberana, porque es una gracia la salvación, un regalo concedido, un obrar del Espíritu Santo, pero es algo soberano, donde el Señor ordena la salvación. Entonces aquí esto es muy importante, hermanos, porque algunos piensan que la manera de alcanzar al mundo es con métodos novedosos, con estrategias, con organizaciones, con grandes eventos o grandes personalidades. Pero veamos lo que dos hombres llenos del Espíritu Santo, armados con un mensaje bien controversial al mundo judío y al mundo pagano, vieron, vean ustedes, convirtieron ciudades enteras. ¿Por qué? Porque era Dios el que estaba ordenando la salvación. Porque era Dios el que estaba enviando la salvación. Porque son buenas nuevas. Entonces ellos predicaban y ¿qué pasaba? Se convertía la gente. Y cuando nosotros salimos, donde quiera que ellos iban, predicaban y todo el testimonio que vemos nosotros, gente convertida. El otro día me estaba platicando el líder de un grupo de casa que fueron a Riberas del Bravo a llevar alfa a una colonia. Y estuvieron predicando allá por varios meses. Iban, invitaron a la gente, empezaron a juntarse la gente. Al final me estaba platicando el líder los testimonios de vidas cambiadas, de vidas transformadas, de gente convertida. ¿Por qué? Porque el Señor ha ordenado vida eterna para personas. Y cuando nosotros vamos, nos las vamos a encontrar. Si nosotros llevamos el Evangelio, siempre va a haber una cosecha. Siempre va a haber una cosecha. Porque el Evangelio Dios ha establecido que sea el medio por el cual la gente se convierte. El problema está, hermanos, que nosotros tenemos que tomar decisiones. Cuando este líder me dijo esto, me recordé lo que otro líder me estaba diciendo acerca de un grupo de personas que estaban en el otro extremo de la ciudad. Riberas del Bravo y esta etapa 8 está en el extremo de esa ciudad. Ahí es San Isidro. Del otro extremo de la ciudad, Anapra. Que había un grupo de personas que estaban interesados en venir e integrarse a la iglesia. Y estos hermanos estaban diciendo, pues vamos consiguiendo un camión y vamos mandando un camión y que venga ese camión. Cuando este hermano me dijo, Riberas del Bravo, dije, ay Señor. O sea, empecé en la ciudad, estamos en la pura frontera norte de la ciudad. ¿Qué quieres, Señor? Que estemos mandando camiones a los extremos de la ciudad. Ir y que prediquemos. Y luego los que se conviertan, los traigamos. No sabemos estas ondas. Pero les aseguro, ponemos un camión en Anapra, ponemos un camión en Riberas y va a venir gente de allá para acá. Y lo primero que pensé es, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a responder ante eso? Porque los niños que vengan van a venir a perturbar el ministerio de niños. Y entonces, ay, qué padre, los investigadores, ¿cómo eran estos los detectives? Los agentes secretos, sí, bien bonito, y que paguen 250 pesos y todo, y van a venir con sus camisetas y les van a dar todos sus materiales y van a jugar y van a ser bien padres. Y los niños de allá, nos estiraremos nosotros para que ellos vengan y estén con nosotros. O decimos, no, que se conviertan, pero pues allá que alguien se encargue de ellos, ¿no? Porque pues acá nosotros somos bonitos. Y estas son las cosas que tenemos que pensar, pero esas son las cosas que tenemos que hacer. El Evangelio produce conversiones. O plantamos iglesias donde vayamos a predicar,
o vamos a tener que traer a los creyentes que se conviertan allá a que puedan venir acá. Prepárense, hermanos. Prepárense, hermanos. Se quedaron muy serios. Quiero ver a ver si hay algún equipo que se quiera ir hasta allá pasando el Boulevard Independencia, la Ciudad Nueva, quién sabe cómo le llaman allá más allá donde está allá, en la laguna, que antes era laguna y que ahora es el lote. Que vayan allá a hacer un alfa. Porque si el Señor nos confirma y hay conversiones allá, vamos a tener que tener camiones que van a estar trayendo gente todos los domingos. Y ahorita hay los pasos, ahorita hubiera sido un buen día que vinieran, porque la gente se quedó viendo el partido. Pero cuando estamos llenos, ¿cómo le vamos a hacer? Gloria a Dios por esos problemas, no sabemos, pero el Señor nos va a decir cómo. Ahora, conversiones, ¿qué efecto produjo? Produjo conversiones. Pero ¿qué otro efecto produjo? ¿Saben qué produjo? Produjo división. Produjo división. Dice, pero la ciudad estaba dividida, versículo 4. La multitud en la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y los que estaban con los judíos incluían los gobernantes, incluían las gentes decentes. Dice que había gentes decentes que se juntaron con los gobernantes y con los judíos para atentar contra los apóstoles. ¿Por qué es que el evangelio produce división? Lean ustedes conmigo lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo 10, 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Podría haber dicho Jesús, vine a traer guerra. Versículo 35, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Él vino a traer una espada de división. ¿Por qué? Porque el evangelio viene reclamando una exclusividad de devoción. O eres de Cristo o eres de Cristo. O eres de Cristo y Él te salva y vives tú para honrar y glorificar a Dios y estás dispuesto a perder tu vida, o estás perdido. Pero Cristo no vino a traer una buena onda. Cristo no vino con un mensaje de decir yo vengo para que tú tengas la vida feliz. Cristo no vino para que para que alguien te diga, no, mira, ya que tienes a Cristo todo, vieras qué padre, va a ir toda tu vida bien suavecito, todo ser pura bendición. Cristo dijo, no, yo vine a traer espada. Y algunos van a perder su vida por mi causa. ¿Por qué? Porque Él reclama exclusividad de amor y de devoción. No puedes amar a Cristo y amar el fútbol. Te puede gustar el fútbol, pero no puedes amar el fútbol. No puedes amar a Cristo y amar este mundo. Te haces enemigo de Dios, porque el mundo odia a Dios. No puedes amar a Cristo y amar a tus hijos igual que amas a Cristo. Ojo lo que acabo de decir. Tienes que amar a Cristo más que a tus hijos. Tienes que amar a Cristo más que a tus padres. Tienes que amar a Cristo más que a tu esposa. Tienes que amar a Cristo más que ese precioso bebé o ese nieto que tienes ahí. Mis hijos saben que los amo. Saben que amo a su madre, también saben que amo más a Cristo, que a su madre y que a ellos. Y yo sé que quien ama más a Cristo que a mí, y así debe ser.
Si tú amas a cualquier persona, cualquier cosa más que a Cristo, dice, vas a perder tu vida. No eres digno de Cristo. Cristo lo demanda todo. Y eso que viene a traer, hermanos, oposición. Viene a traer una espada que divide. Dice 14:19. Hechos 14, vinieron entonces algunos judíos de Antioquía y de Iconio y habiendo persuadido a la multitud apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y noten esto, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia y a Antioquía. Fíjense lo que hizo Pablo, para que lo entiendan. En Antioquía empezó, de allá lo echaron de la comarca, ¿ok? Entonces llega a Listra, ¿ok? Está predicando en Listra, sana al cojo, ahí lo agarran, se arma la multitud, vienen de allá los otros, lo atacan, agarran y convocan a la gente y lo apedrean y lo medio matan, ¿ok? Se levanta. Apedreado, chipoteado, moreteonado, así se va a Derbe, predica el evangelio, se convierte la gente y se está un rato ahí. ¿Qué hace Pablo? Estaba apedreado, por eso no sabía ni quién era. Después dijo, soy Pablo. ¿Qué hace Pablo? Se regresa a Listra, de donde lo apedrearon, y sigue predicando. Y luego se regresa, ¿a dónde? A Iconio y luego otra vez a Antioquía. Imagínense ustedes los discípulos, ¿ok? Los discípulos que dejó a los de Listra dijeron, ay, qué mala onda, apedrearon al apóstol que nos trajo la palabra. Y unos meses después se aparece otra vez Pablo. ¿Cómo están, hermanos? Aquí vengo, aquí estoy. ¿Qué onda? Acuérdense que tienen que perseverar y se está ahí varios meses. Dice, hermanos, voy a Antioquía. Oye, hermano, pero si vinieron de Antioquía a levantar un tumulto para que te apedrearan y ahora vas para allá. Allá voy, porque tengo que ir a fortalecer a los hermanos allá. Y regresa. Y hace el mismo recorrido que hizo del inicio, de regreso. Eso, hermanos, es el evangelio, es el poder del evangelio, pero démonos cuenta que el evangelio siempre va a producir oposición. Donde quiera que él fue, encontró oposición. Entonces, ¿cuál es nuestra aplicación? ¿Cuál es nuestra aplicación? Vimos estas tres cosas en ese patrón de los discípulos. ¿Cuál es nuestra aplicación? Tres cosas también nosotros. O no sé si tres cosas son, pero número 1, nosotros tenemos que seguir predicando y enviando y yendo a predicar el evangelio. Ahorita les mencionaba ese grupo de casa que salió a Riberas del Bravo. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Ya cumplieron? No. Tienen que seguir yendo. Y los hermanos que están yendo con los niños al hospital, ¿ya cumplieron? Tienen que seguir yendo. Y ya los que fueron allá a Arandas, tienen que seguir yendo. Y no solamente eso, sino ahora tenemos que ir más lejos, y a Durango, y a Chiapas, y a Centroamérica. Tenemos que seguir yendo, tenemos que salir buscando alcanzar no solamente a nuestros vecinos, no solamente a nuestras familias, sino también hasta los confines del mundo, hermanos. Tenemos una gran oportunidad. Que no se me aplatane nadie. Que no me agarre en espíritu de vacaciones y de verano y de playa. Que no nos distraigamos con el mundial. Tenemos que seguir como estos hombres, afanados por el evangelio. Grupos de casa, esta semana vuelvan a tocar base todos diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ir? ¿A dónde vamos a ir?
a nuestras colonias, con nuestras familias. ¿Qué podemos hacer? Porque el evangelio donde es predicado, ahí se recoge fruto. Y Dios nos está empujando, miren, así como las duyas de los que adornan los pasteles. El pastelero le aprieta y sale el chorrito y lo le dibuja ahí. Y yo siento que somos en la iglesia somos la duya del Señor y quiere el Señor apretarnos para que vayamos. ¿Por qué? Porque Él tiene un gran pueblo allá afuera que quiere que nosotros alcancemos. Nuestra labor apenas empieza. Y lo que vimos hace varias semanas, 2 semanas, o sea, esos líderes que tenemos que entrenar, esos pasos que tenemos que dar. Y gracias, hermanos, gracias por aquellos de ustedes que han respondido con su fidelidad en sus diezmos y sus ofrendas. Hemos notado un cambio. Gracias, porque tenemos que hacer eso, porque tenemos más que hacer. Eso, esa preparación, esa disposición, ese envío, hermanos, no podemos detenernos. Ahora también tenemos que orar y esperar que Dios va a llenarnos de su espíritu y su poder y va a respaldar nuestras obras. Va a respaldar. Tenemos que creer. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo y buscar ser avivados. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra predicación salga con la gracia de Dios y respaldada por el Señor, bendiciendo nuestro salir con conversiones genuinas, conversiones radicales. No queremos llenar el edificio con raza, queremos llenar el edificio con discípulos convertidos genuinamente. Le pedimos al Señor, Señor, danos conversiones, no simpatizantes, no cristianos, danos conversiones, discípulos que estén viniendo y luego salgan a hacer exactamente lo mismo. Danos la gracia, danos los recursos, danos el poder, danos la capacidad, danos la gente, danos lo material, danos todo lo que necesitamos para poderlo hacer. Ahora, nosotros tenemos que estar seguros de que vamos a tener oposición. Porque este pasaje, el capítulo 14, termina con una afirmación del apóstol Pablo, su conclusión al final de este primer viaje. Fíjense la conclusión en el 14:22. Regresan ellos. Y dice, ellos regresan fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo esto. Fortalecen los ánimos. Ánimo, hermanos, aliéntense. Síganle adelante, perseveren. Y les decía esto, aparte les quiero decir esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es lo que aprendió Pablo. Con sus chipotes, sus cicatrices. ¿Saben qué? ¿Qué aprendiste, Pablo? Es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Es necesario, no es opcional. No es opcional, es necesario. No dice es posible, sino dice es necesario. Y muchos tipos de tribulaciones, de problemas. El diablo va a venir con su oposición a desalentarnos, a detenernos. Tenemos que estar conscientes que el diablo va a buscar distraernos, desanimarnos, confundirnos, dividirnos, seducirnos, hacer todo lo que sea necesario para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y vamos a decir, hermanos, vamos. Y algunos de ustedes van a decir, ay, ¿por qué? Hermanos, hay que ser fieles. Y otros van a decir, pero no, ya estuvo. Va a haber oposición. De ustedes mismos. Porque el diablo ahí es donde opera. Miren, el diablo quería destruir Israel. ¿Qué hizo? Les mandaba ejércitos. Y entonces el Señor peleaba por Israel y mataban a los ejércitos. Dijo el diablo, pues no puedo estar levante ejércitos para que los mate el Señor. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, ya sé, voy a tener a un rey
voy a ir con el rey, que es muy enamorado, y le voy a mostrar qué hermosas son las mujeres de los países que están ahí vecinos, para que se case con ellas. Y luego la esposa va a venir y le va a decir, ay, no sabes cómo extraño mi Diosito que yo tenía en mi casa, ¿por qué no me haces un templito? El corazón del rey para con su esposa, ándale pues, para que no me estés. Y el pueblo se pervirtió. ¿Qué hizo el diablo para destruir Israel? Los volteó en contra de su propio Dios. Los sedujo por medio de sus deseos y sus pasiones. Primero eso hizo una división en el pueblo y luego dividido el pueblo, cada quien se fue por su lado, se olvidaron del Señor. El diablo tiene estrategias, hermanos, nos distrae con problemas, con dificultades, nos desanima, te dice, no, ¿qué andas tú allá? ¿Qué andas haciendo en Riberas del Bravo si tienes tantas broncas en tu casa? Sí, es cierto, ¿verdad? Nos distrae y no sé, lo que Él quiere es que no nos dediquemos a las cosas del Señor, que no hagamos lo que debemos hacer. Si no hacemos lo que debemos hacer, el diablo es el que gana. Y su estrategia es la seducción. Nos avienta la seducción para tratar de tramparnos. Dice que nosotros no debemos ignorar sus artimañas, sus ardides. Él gana ventaja por medio de miles de ardides y artimañas. Y si tú tienes un espíritu crítico, si a ti te gusta criticar y te gusta señalar y fijarte en los demás y andar de metiche, te va a usar a ti el diablo para detener la obra de la iglesia. Y va a sembrar en tu corazón una raíz de amargura y vas a contaminar a muchos. Y él lo que va a querer es dividir a la iglesia. Y si tú tienes un espíritu de incredulidad y, oye, pero vamos a hacer, no, pero ¿para qué? No, es que a mí se me hace que eso no es de Dios, y esto y esto otro. Y nomás estás atacando a aquellos que tienen fe. El Señor te va a usar a ti para, el Señor no, el diablo te va a usar a ti para desanimar la fe de otros. Y si tú eres inconstante, el diablo te va a usar a ti. En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que estar en guardia. Tenemos que estar orando y tenemos que estar guardando porque los días son malos, dice la Biblia. Tenemos que ser sobrios y cuidadosos. Y velando por los líderes y apoyando a tus líderes y orando por tus líderes. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si tumba a los líderes, si desanima a los líderes, si distrae a los líderes, si divide a los líderes, ya ganó. Hermanos, si yo empiezo a caer en complacencia, en cansancio, en desánimo, en incredulidad, a mí sí deme bamba. Bachones, patadones, bibliazos, lo que sea necesario, cachetadas. Su seducción, su distracción está. Y miren, escuché esto de John Piper, hablando de la conferencia, en una conferencia que tuvo sobre misiones. Ojo, porque este hombre sabio ya es un viejo. Y dijeron esto, hemos visto en los últimos años el porcentaje de jóvenes varones que están dispuestos a ir a las misiones ha bajado. Y dijo John esto, dice, y estoy convencido que la razón de esto es una estrategia satánica en donde el diablo, por medio de la seducción de la pornografía, ha desactivado literalmente a los jóvenes varones, llenándolos de condenación, de culpa y de distracción,
porque ahora saben ellos que están en pecado, que están en impureza, que están atados, están amarrados y no tienen valor, no tienen fuerza, no tienen confianza, no tienen integridad delante del Señor y entonces están desactivados. La estrategia del diablo en la iglesia desactiva a los varones, a los jóvenes, el futuro de la iglesia se va a ir para abajo. Hermanos, esto no es un juego, es una guerra entre el rey del universo, que ya sabemos cómo termina, ¿verdad? Porque ya fuimos y vimos el libro de Apocalipsis. Al final, ganamos. Pero mientras, los trancazos van a estar fuertes. Es una guerra, porque Cristo vino a conquistar y a tener una victoria y a recuperar el mundo que había perdido el pecado. Es una guerra. Y él dijo, y la promesa es, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, por lo tanto, vayan a poder, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que vayan. Ese es nuestro mandato. Se quedaron todos muy serios. Yo creo que tenemos que orar, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos orando.